Ahora sí me escuchan, ¿no? Como decía, en esta etapa son muy vulnerables las mujeres, ¿no? Debido a que por esta deficiencia de hormonas van a estar propensas a diferentes enfermedades, ¿no? Cardiovasculares, osteoporosis, trastornos del sueño. Vamos a ver. Esta es la clasificación del 2012, ¿no? Para el diagnóstico de la menopausia, ¿no? Entonces, han visto. Ahí se divide las etapas de la mujer reproductiva, la transición menopáusica y la posmenopáusica, de acuerdo a las manifestaciones que va a tener, ¿no? Ya, por ejemplo, en la transición menopáusica, el ciclo menstrual va a ser de duración variable, persistente, ¿no? Sangrado persistente, más de 7 días, como decía, comienza a sangrar abundantemente, o más días, ¿no? O sea, una hipermenorrea. Y puede comenzar a tener intervalos de amenorrea, quiere decir 2 meses, 3 meses en donde no menstrua la mujer, ¿no? Y esto puede ocurrir más o menos por 1 a 3 años, ¿no? Y todo eso hasta que llega la última menstruación y va a dejar de menstruar, ¿no? Entonces, todo lo que viene ya es la posmenopausia. A veces, en algunos casos, se solicitan exámenes, ¿no? La FSH sirve para ayudar al diagnóstico, ¿no? Normalmente la hormona folículo estimulante se mantiene baja durante la etapa reproductiva, ¿no? Pero durante la transición menopáusica y la posmenopausia se eleva, ¿no? Entonces ya cuando se eleva más de 25, ya se puede considerar que ya está en la etapa de transición menopáusica, ¿no? También se pueden utilizar la hormona antimuleriana, la inulina B, ¿no? Pero lo que más se utiliza es la FSH, ¿no? La hormona folículo estimulante. También se puede dosar estradiol, ¿no? El estradiol también vamos a ver que está muy bajo, ¿no? Normalmente menos de 15, cuando ya está entrando a la menopausia. Y los síntomas, ¿no? Los síntomas característicos son los síntomas vasomotores, ¿no? Entonces, todo esto ocurre, ¿por qué ocurre esto? Por eh, digamos, los ovarios dejan de producir hormonas debido a que ya no va a, ya no va a haber la cantidad adecuada de folículos, ¿no? Se sabe que una mujer, ¿no? Cuando se encuentra intraútero, tiene más o menos de 6 a 7 millones de folículos, ¿no? Cuando nacen, todos esos folículos, la gran mayoría se van a atreziar, ¿no? Entonces, cuando nace solamente tiene de 1 a 2 millones. Y eso se sigue en ese proceso hasta llegar a la menarquia, ¿no? Entonces, cuando empieza una mujer a menstruar, tiene aproximadamente 300.000 a 400.000 folículos, ¿no? Que va a constituir su reserva ovárica, ¿no? Entonces, poco a poco, con cada menstruación, igual se van a ir atreciando varios folículos. Entonces, vamos a ver que cuando llegue a la menopausia va a tener menos de 1000 folículos, ¿no? Entonces, los folículos son los que producen, pues, ¿no? Las hormonas sexuales. Este es el eje hipotálamo hipófisis, ya saben, ¿no? El hipotálamo eh, produce la hormona liberadora de gonadotropina. Va a estimular a la producción en la hipófisis de la FSH y la LH, ¿no? La FSH lo que hace es estimular el crecimiento de los folículos, y la LH es la hormona luteinizante, ¿no? Que va a estimular el pico, ¿no? El pico de LH ya saben que estimula la ovulación y la conversión del folículo en un cuerpo lúteo, ¿no? O cuerpo marino. Entonces, a partir de este folículo, se van a producir los estrógenos y la progesterona. Y estas hormonas van a producir una retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, ya saben, la LH va a actuar a nivel de la célula teca para la producción de andrógenos y progestágenos, y la FSH la producción de estrógenos a nivel de las células de la granulosa, ¿no? Entonces, es por eso que mientras menos folículos comienza a tener la mujer, entonces ya va a haber deficiencia de estas hormonas, ¿no? Este es durante el ciclo menstrual, ya saben, ¿no? El pico de LH es lo que va a producir la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios que se van a presentar en la mujer debido a esta falta de
de hormonas, ¿no? La falta de hormonas sexuales. Entonces, bueno, esto ya es, como decía, es un proceso progresivo de envejecimiento ovárico, ¿no? Desde antes del nacimiento ya están apreciándose los folículos ováricos, ¿no? Y eso va durante toda su vida. Entonces, la disminución de los folículos produce ciclos irregulares y el cese posterior de la menstruación, ¿no? Entonces, va a haber un declive en el feedback, la retroalimentación negativa por el ovario, y va a haber ascensos al inicio leves de la FSH, ¿no? Los ciclos se van a alargar. ¿Por qué? Porque va a haber más dificultad en la selección y el crecimiento de los folículos. Es por eso que los ciclos se comienzan a alargar, ¿no? Va a haber ciclos anovulatorios, ¿no? Eso es muy característico. Tienen que recordar siempre, tanto en los extremos de la vida reproductiva, tanto en la pubertad como en la menopausia, lo que caracteriza a esos ciclos irregulares que son anovulatorios, ¿no? Y la FSH más de 25 y la progesterona disminuida en la fase lútea nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? O confirmar, ¿no? Generalmente no se necesita hacer exámenes, ¿no? Solamente con los síntomas, haciendo una historia clínica, la anamnesis, ya nosotros podemos saber, podemos hacer el diagnóstico de, ¿no?, en qué etapa se encuentra, perimenopausia, ¿no?, tardía, o menopausia o posmenopausia, y de acuerdo a eso dar el tratamiento, ¿no? Entonces, generalmente no se necesita, ¿no? Solamente se realizan exámenes cuando, en los casos de menopausia prematura, en donde hay duda, ¿no? Hay duda de que de repente el paciente pueda estar entrando en menopausia o pueda tener alguna otra patología, ¿no? Como decía, va a haber un incremento del FSH en la posmenopausia de 10 a 12, de 10 a 20 veces, ¿no? El ovario va a comenzar a disminuir de tamaño, de volumen, ¿no? Y solamente va a producir pequeñas cantidades de testosterona, ¿no? En este gráfico podemos ver, ¿no?, el impacto, ¿no? O sea, es cierto, los ovarios dejan de producir estrógenos, progesterona, y eso, ¿en qué va a influir? ¿Por qué? Porque vemos en qué partes del organismo hay receptores para los estrógenos, ¿no?, para esas hormonas sexuales. Entonces hay en el cerebro, en las mamas, ¿no?, en los ojos, en el hígado, prácticamente en todo el organismo, en toda la piel, los huesos. Entonces, en todo el organismo de la mujer tiene receptores para, bueno, en general, ¿no?, de todas las personas, pero en las mujeres tienen más impacto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay receptores presentes en todos los órganos, ¿no? Entonces, deja de haber este estímulo y todos los órganos comienzan a sufrir las consecuencias, ¿no? Vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas que se van a producir, ¿no? Como ya habíamos dicho, lo más frecuente, alteraciones menstruales, los síntomas vasomotores, que es el síntoma más característico de la menopausia, son frecuentes también, el 80%. Entonces, estos síntomas vasomotores, o los llamados bochornos, ¿no?, que son como golpes de calor, o sensación de calor con sudoración, ¿no? Generalmente es en la parte superior del cuerpo nada más, es decir, solamente en la cara, el torso. Puede ocurrir de noche, puede interrumpir el sueño. Entonces, todos estos síntomas, estos bochornos, es uno de los síntomas más molestos que sufren las mujeres, y también una de las indicaciones para el tratamiento de reemplazo hormonal, ¿no? Alteraciones en la sexualidad, cambios neurológicos, ¿no? Y también astenia, insomnio, un 40%. Entonces, vamos a ver, ¿no?, uno por uno, ¿no? Los trastornos menstruales, ya saben, 50% de las mujeres va a manifestar menstruaciones irregulares durante la transición, ¿no? Van a ser unas hemorragias anovulatorias, como les había mencionado, pero hay que recordar que generalmente, o sea, quiere decir, viene una paciente de 48 años, ¿no? Viene una paciente de 48 años y refiere sangrado anormal, que está sangrando abundantemente, ¿no?
su menstruación antes duraba 3 días, ahora está durando 7 días, ¿no? Y también nos dice que hay etapa, ¿no? Deja de menstruar 2 meses, o sea, la historia típica, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos pensando ya que se trata de un sangrado perimenopáusico, ¿no? O sea, una hemorragia uterina, en este caso disfuncional, ¿no? Que ya es por el cese y todo eso, todo el proceso que estamos revisando. Entonces, generalmente, pues cuando hablamos de hemorragias disfuncionales, siempre hay que tratar de descartar que no haya una causa orgánica, ¿no? Eso vamos, en el tema de hemorragias uterinas anormales, van a ver seguramente que cuando hay una hemorragia uterina normal, hay que primero descartar que no haya causas estructurales, ¿no? Entonces, en esta edad puede ocurrir las neoplasias, ¿no? Entonces, hay que descartar que no se trate de una hiperplasia endometrial, que no haya miomas uterinos, ¿no? Que no haya otras neoplasias dependientes de estrógenos, ¿no? Embarazos es muy raro, pero también puede ocurrir. Hay mujeres que a los 48 años, 50 años, todavía pueden embarazarse, ¿no? Entonces, hay que descartar, hay que solicitar algunos exámenes para ver, ¿no? Si uno está pensando que puede ser embarazo, hay que pedir una prueba de embarazo, ¿no? Una atrofina coriónica, una ecografía para ver, ¿no? Si es que hay algo en la cavidad uterina, algo que pueda estar produciendo este sangrado normal, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos los exámenes y no encontramos nada, lo más probable es que se trate de esto, ¿no? De un sangrado perimenopáusico, ¿no? Porque ya está cerca de la menopausia. A veces en estas pacientes se le encuentra un pequeño mioma, ¿no? De 1 centímetro, y a veces queremos decir, ¿no? Queremos achacarle la causa, ¿no? Es decir, por el mioma está sangrando, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Muchas veces esos miomas ya los ha tenido mucho tiempo y el sangrado es básicamente por la perimenopausia, ¿no? Entonces, esa es la evaluación, como decía, ¿no? Hay que descartar que no se trate de ninguna causa orgánica. Si todo sale negativo, entonces lo más probable es que se trate de un sangrado perimenopáusico, ¿no? Hay que tener presente también el cáncer de endometrio, ¿no? Que también en estas edades puede presentarse. Entonces, por eso que hay que descartar, ¿sí? Los síntomas vasomotores, ¿no? ¿Por qué se producen? Generalmente, pues, como ya habíamos visto, hay receptores a nivel del hipotálamo, ¿no? En el cerebro, en el sistema nervioso central. Entonces, el hipotálamo es el control de la termorregulación, ¿no? Entonces, al haber un déficit de estrógenos, va a haber una alteración a la termorregulación a nivel hipotalámico, ¿no? Entonces, y esto va a generar respuestas, se van a desencadenar estas respuestas alteradas, ¿no? Entonces, el hipotálamo va a interpretar que el organismo necesita aumentar la temperatura, entonces va a activar los mecanismos para aumentar la temperatura del cuerpo, ¿no? Puede haber temblores, ¿no? Puede haber vasodilatación, ¿no? Y eso se va a traducir en la piel, ¿no? En el enrojecimiento, lo que le llaman el flash, ¿no? Este, el sonrojo, y la paciente va a comenzar a tener el calor, ¿no? Entonces, ¿no? Los bochornos, calores, diaforesis, ¿no? Generalmente se presenta en la noche, o puede ser en realidad en cualquier parte, en cualquier momento del día, ¿no? Pero en la noche es donde mencionan que es más molesto, ¿no? Porque también interrumpe el sueño. Pacientes que han tenido menopausia quirúrgica, es decir, que se le ha extirpado los ovarios por algún motivo,
el 90% comienzan a tener bochornos durante el primer año después de la oforectomía. O sea, ¿no? Es ahí nomás, se opera y ya la paciente viene al mes y ya comienza, refiere que ya está teniendo los síntomas, ¿no? Para menopausia precoz también hay factores de riesgo, ¿no? Como decía, generalmente son familiares. Otro síntoma que es de los más molestos, que mencionan las pacientes, son las alteraciones urogenitales, ¿no? ¿Qué pasa a nivel vaginal, a nivel genital o urogenital, ¿no? Entonces, ya saben que tanto la porción externa del tracto urinario como el tracto genital provienen embriológicamente de la misma estructura, ¿no? Entonces, debido a la falta de hormonas, va a ocurrir atrofia de esta, ¿no? Tanto el epitelio vaginal, del epitelio de la uretra, ¿no? El meato uretral, ¿no? Que tienen los mismos receptores, la misma estructura celular, entonces va a comenzar a ocurrir atrofia. Y esa atrofia se va a traducir en síntomas irritativos principalmente, ¿no? Entonces no va a haber, ahí, como digo, en la atrofia no va a desarrollar completamente todas las capas celulares, ¿no? Ya saben que el epitelio vaginal es un epitelio polistratificado, ¿no? Entonces van a desaparecer las células superficiales, van a reducirse las intermedias y solamente va a quedar la basal y la parabasal, ¿no? Entonces, al examen físico, ¿eso cómo lo vemos? Vemos una piel pálida, una mucosa, ¿no? Pálida, adelgazada, ¿no? A veces un poco congestiva, ¿no? Entonces, también va a haber pérdida del colágeno, el tejido adiposo disminuye, ¿no? Va a haber adelgazamiento y fragilidad de la piel, el pH de la vagina se va a hacer alcalino, ¿no? Y va a haber pérdida de la capacidad de contracción y tono muscular del piso pélvico, ¿no? Entonces, la disminución de estrógenos va a tener un aumento en el riesgo de infecciones, ¿no? Para el prolapso de la mucosa uretral, disuria, atrofia del epitelio, como todos los factores protectivos de la mucosa, entonces va a predisponer a que tenga infecciones vaginales, infecciones urinarias, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen más riesgo de hacer infecciones. Los síntomas que van a tener son típicos: la sequedad o resequedad vaginal, prurito vaginal, dispareunia, o sea, dolor durante las relaciones sexuales, disuria, urgencia miccional. También pueden tener incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Y esto, como digo, son uno de los síntomas más frecuentes, ¿no? Los pacientes generalmente vienen refiriendo estas molestias, ¿no? Acá en estos casos hay que a veces hacer algún examen físico adicional o algún examen de orina, ¿no? Para descartar que no se trate de una cistitis o una infección urinaria, ¿no? Entonces, porque son muy parecidos los síntomas, ¿no? Viene con síntomas irritativos, disuria, polaquiuria, ¿no? A veces también mituria. Entonces, es necesario descartar que no tengan una infección urinaria, ¿no? Alteraciones cardiovasculares también, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares son primera causa de muerte en mujeres mayores de 55 años, ¿no? ¿Por qué? Porque al disminuir los estrógenos va a haber una elevación del colesterol, ¿no? De LDL, y va a disminuir también el HDL. Y esto favorece la formación de placas ateromatosas, ¿no? Y la aterosclerosis. Entonces, la falta de hormonas, de estrógeno, también va a aumentar el riesgo cardiovascular de las pacientes, ¿no? Ya saben, acá a nivel de las células endoteliales, los estrógenos van a permitir que aumente el HDL, el LDL, ¿no? Va a haber una mayor actividad de la sintetasa de óxido nítrico, va a haber una vasodilatación por acción de esta hormona, la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Va a disminuir la adhesión plaquetaria, ¿no? Entonces, los estrógenos tienen un factor protector a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no?
Entonces, el problema es que si no hay todo esto se trastorna, ¿no? Y va a haber un aumento de la aterosclerosis, depósitos de colesterol. Entonces, esto es lo que vemos, lo que ocurre a nivel del hueso, ¿no? También a nivel del hueso, los estrógenos generalmente mantienen un equilibrio, ¿no? Entre la producción y la destrucción del hueso. Pero ¿qué pasa cuando hay un descenso de los estrógenos? Va a haber una mayor actividad de los osteoclastos, ¿no? Y esta mayor actividad de los osteoclastos va a haber un aumento de la resorción ósea, ¿no? Entonces se va a comenzar a perder masa ósea, ¿no? Entonces acá los estrógenos disminuyen, se pierde el efecto regulador sobre la resorción ósea y se acelera esta resorción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor actividad de los osteoclastos. Esto asociado a un consumo bajo de calcio, ¿no? Niveles bajos de calcio ionizado, entonces va a activar a los osteoclastos y va a ocurrir la resorción ósea, ¿no? La pérdida de la masa ósea, ¿no? En otras palabras, osteoporosis, ¿no? Dolores articulares también pueden tener las pacientes, pueden tener una prevalencia hasta el 50%. ¿Por qué? Porque se pierde, como habíamos dicho, se pierde lo que es la matriz extracelular, ¿no? El colágeno. Entonces, la paciente va a comenzar a referir dolores articulares, ¿no? Molestias articulares en las manos, en las rodillas, las articulaciones que soportan mayor peso, ¿no? Hay que pensar que podría tratarse también de artrosis, ¿no? Entonces, generalmente estos diagnósticos son de exclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque los síntomas podrían corresponder a artrosis, o la paciente también podría tener ya una artrosis en desarrollo, ¿no? Entonces, otros síntomas, obviamente, la fertilidad, ¿no? La paciente, pues a partir de los 40 años ya disminuye la capacidad fértil, ¿no? de las mujeres. Hay más riesgo de aborto espontáneo, de anomalías cromosómicas, complicaciones obstétricas, ¿no? Los cambios en la piel también son característicos, ¿no? Se genera por disminución del colágeno, adelgazamiento y debilidad de la piel, ¿no? Va a haber más arrugas, piel seca, léntigos, y va a haber también riesgos por el sobrepeso y la obesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que el índice de masa corporal comienza a aumentar, ¿no? En estas pacientes. Y con eso aumenta el riesgo de diabetes, ¿no? Enfermedad cardiovascular, cáncer, ¿no? Que están asociados a la obesidad, ¿no? Entonces, en posmenopáusicas aumenta la circunferencia abdominal y la grasa visceral. Mucho se habla de lo que es el cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama tiene muchos factores, porque si nosotros queremos dar el tratamiento, ya cuando estamos viendo que el principal problema es la falta de hormonas, entonces el tratamiento debe ser darle hormonas, ¿no? Entonces, y eso se hizo pues, desde hace mucho tiempo, y comenzó a hacerse, ¿no? En países desarrollados, pero se vio que hubo un aumento de, en la incidencia de algunos cánceres, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se ha ido viendo las dosis, ¿no? Evaluando las dosis y qué medicamentos son los que tenían mayor riesgo, ¿no? Con los medicamentos actuales que se cuentan y las dosis actuales, se ha visto que en realidad el cáncer de mama es asociado a la terapia de reemplazo hormonal, no es muy significativo, ¿no? 1.2 en 5 años. Quiere decir que muchas veces nosotros tenemos, como ginecólogos o como médicos, tenemos reparo, ¿no? Tenemos reparo en darle pacientes, especialmente ginecólogos oncólogos, no queremos darle hormonas a los pacientes por el riesgo de que haga cáncer de endometrio, cáncer de mama, ¿no? Entonces, y a veces las mismas pacientes también, ¿no? Dicen, no, que mi familia tengo factores de riesgo, entonces mejor no quiero hormonas, ¿no? Entonces, y
Pero viendo las evidencias, en realidad, pues lo que agrega el riesgo de cáncer por terapia de reemplazo hormonal es poco, ¿no? Hay otros factores de riesgo, ¿no? El alcohol, por ejemplo, tiene un poco más de riesgo que la terapia de reemplazo hormonal. El índice de masa corporal tiene más riesgo que la terapia de reemplazo hormonal. Entonces sí se podría utilizar terapia de reemplazo en pacientes que no tienen cáncer, ¿no? O que no tienen antecedentes, con seguridad, ¿no? Se podría utilizar con seguridad. Sí está contraindicada la terapia en pacientes que ya tienen diagnóstico, ¿no? Que ya tienen diagnóstico de cáncer de endometrio, cáncer de mama, o que se encuentran en estudio porque están presentando sangrados anormales, ¿no? Entonces hay contraindicaciones, ¿no? Aquí vemos en esto, ¿no? El riesgo acumulativo de cáncer de mama, comparado a la edad, y otros factores, ¿no? Como el alcohol, el deporte. El deporte tiene un efecto protector. El sobrepeso y el alcohol ya saben, aumenta el riesgo. Entonces, si uno compara, ¿no? Terapia de reemplazo hormonal durante 5 años con 10 años versus no terapia de reemplazo hormonal, vemos que casi las líneas se mantienen, ¿no? O sea, no hay mucha variación tanto entre no terapia de reemplazo hormonal con terapia por 5 años, terapia por 10 años, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, eso indica que en pacientes que no tienen factores de riesgo, que no tienen patología oncológica, entonces sería seguro utilizar la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Para el tratamiento es integral, ¿no? El tratamiento es multidisciplinario también en estos casos, porque la paciente, como ya hemos visto, tiene muchos problemas, ¿no? Problemas de la piel, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos. Entonces, el tratamiento empieza con algunas recomendaciones generales, ¿no? La paciente tiene que tener una dieta equilibrada, tratar de no fumar, si te fuma, dejar de fumar, ¿no? Tiene que tener un aporte suficiente de calcio, vitamina D, hacer actividad física regular, evitar consumo de alcohol y café, ¿no? Que son alimentos que aumentan, ¿no? Los síntomas vasomotores. Ahora, recomendaciones específicas, por ejemplo, para el tratamiento de los síntomas vasomotores, las medidas no farmacológicas inician con usar una ropa más ligera, ¿no? Mantener la temperatura del ambiente óptimo, respiración pausada, relajación, disminución de peso, dejar de fumar, ¿no? Limitar ingesta de alimentos calientes. Eso hay que recomendar a los pacientes, ¿no? En algunos casos puede ayudarles acupuntura, yoga, el uso de vitamina E. Y para lo que es el tratamiento ya específico dirigido, hay tratamiento no hormonal, que puede ser con clonidina o con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? La paroxetina, la gabapentina también. Fitoterapia, ¿no? La fitoterapia, también en algunos pacientes se ha visto que les ayuda, ¿no? El uso de isoflavonas, el consumo, ¿no? Isoflavonas. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que dicen, no, yo tomo leche de soya todos los días y se sienten mejor, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Parte del tratamiento inicial, ¿no? Ahora si con esto no mejora el cuadro de la paciente, siguen los bochornos, la paciente los bochornos también comienzan a producir estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, ya si está produciendo muchos síntomas, entonces, y no mejora con el tratamiento, con las medidas generales, con el tratamiento no hormonal, entonces ya hay que darle hormonas, ¿no? La atrofia urogenital, lo bueno de esto es que de la atrofia urogenital es que el tratamiento puede ser solamente tópico, ¿no? Se utiliza tratamiento tópico con cremas, estriol o estradiol en crema, ¿no? Solamente a nivel local, ¿no? Entonces,
Y en algunos síntomas hemos visto que la terapia sistémica tiene algunas contraindicaciones. Entonces, lo ideal es utilizar estrógenos tópicos nada más, ¿no? A nivel vaginal. Hay cremas vaginales, óvulos vaginales. Incluso estas cremas se pueden utilizar en pacientes que han tenido antecedentes de cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque la absorción, según los estudios, es mínima, ¿no? Entonces, la absorción sistémica del tratamiento vaginal es mínima, ¿no? Entonces, se dice que se podría utilizar, ¿no? Disfunción sexual, siempre cuando hay disfunción sexual, bueno, necesita también una evaluación por psicología o psiquiatría, ¿no? ¿Para qué? Para excluir trastornos endocrinos, metabólicos, psiquiátricos o problemas de pareja, ¿no? El uso de estrógenos vaginales va a ayudar, ¿no? Va a ayudar con el trofismo del epitelio vaginal, ¿no? También va a mejorar la hidratación, la lubricación. Adicionalmente se puede utilizar lubricantes, ¿no? Antes de las relaciones sexuales, pero en algunos casos hay algunas mujeres que tienen un trastorno del deseo sexual hipoactivo, ¿no? Entonces, solamente en esos casos se podría ayudar, sí podría ayudar el uso de testosterona exógena, ¿no? Es decir, no a todas las mujeres se les da testosterona, ¿no? O andrógenos, ¿no? Solamente cuando hay un trastorno del deseo sexual hipoactivo diagnosticado, ¿no? Es un trastorno específico. Para la osteoporosis se puede utilizar glifosfonatos, ¿no? Es lo que generalmente, aparte de la ingesta de calcio, ¿no? Los glifosfonatos ya saben que es semanal. La terapia de reemplazo hormonal entonces está indicada en toda mujer posmenopáusica que no presente contraindicación para su uso, ¿no? Entonces, como vemos que hay tantas complicaciones, tanta patología, entonces la terapia de reemplazo hormonal estaría indicada en toda mujer posmenopáusica, ¿no? Porque va a mejorar su calidad de vida, ¿no? Incluso la perimenopausia, es decir, desde antes que deje de menstruar, ya se puede estar dando algunos tratamientos, ¿no? Porque las mujeres ya están teniendo síntomas. Entonces, como decía, ¿cuáles son las indicaciones? La presencia de sintomatología climatérica, el síndrome vasomotor, atrofia urogenital, ¿no? El fracaso de terapias alternativas. En menopausia precoz siempre hay que dar, porque es una mujer que generalmente son jóvenes, pues, ¿no? Mujeres de 35 años que ya comienzan a tener síntomas menopáusicos y no van a vivir así muchos años, entonces es mejor iniciar ese tratamiento de inmediato, ¿no? Menopausia recién instaurada con alto riesgo de osteopenia o pacientes que elijan, ¿no? Decidan iniciar su tratamiento también, ¿no? Aquí hay esta escala, el MRS, que sirve para medir, ¿no? Más o menos cuánto nos va a dar un puntaje aplicando, es como una encuesta, se le aplica a la paciente y de acuerdo a ese puntaje ya vemos si es que se le puede dar tratamiento, ¿no? Como vemos, está relacionado a los síntomas, ¿no? Bochorno, sudoración, calores, molestias del corazón, palpitaciones, ¿no? Molestias musculares, articulares, dificultad de sueño, estado de ánimo depresivo, irritabilidad, ansiedad, cansancio físico, mental, problemas sexuales, problemas con la orina, sequedad vaginal, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos puntajes se les va, ¿no? Entonces, de todos modos, cuando es más de 15 o 15 o más, ya hay que iniciar tratamiento, ¿no? Entre 9 a 15 hay que ver, puede ser según el criterio del médico, se puede iniciar tratamiento. Menos de 8 se puede dar terapias alternativas, ¿no? Hacer cambios de vida, de estilo de vida, ¿no? O también se puede iniciar cuando los síntomas, cuando tiene puntaje dominio somático 8, o dominio psicológico 6, o dominio orogenital 3 puntos, ¿no? Y ya saben que acá las preguntas de 1 al 4 son las de dominio somático, del 5 al 8 son de dominio psicológico y
genital son las últimas, ¿no? Del 9 al 11. Entonces, de acuerdo a eso, también se puede dar tratamiento. Entonces, tiene que haber criterio general, ¿no? Y tiene que haber riesgo-beneficio, mayor beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué mujeres se van a beneficiar más? Las mujeres que están entre los, digamos, entre los 50 y 60 años, es decir, mujeres que recién están entrando a la menopausia y que están entre los primeros 10 años de la menopausia, ¿no? De la posmenopausia. Entonces, ellas se van a beneficiar más, ¿no? Como decía acá, el manejo es individualizado, ¿no? Porque hay que ver según las patologías que tiene la paciente, según los trastornos, y como decía, se puede hacer multidisciplinario, ¿no? Obviamente para dar el tratamiento, la paciente primero tiene que pasar una evaluación completa, ¿no? Entonces hay que hacer una anamnesis, un examen ginecológico, ecografías, mamografías, ¿no? Todas las pruebas para descartar que no tenga otras enfermedades o otros trastornos y ver si no tiene alguna contraindicación, ¿no? Hay contraindicaciones absolutas, ¿no? Como decía, que ya tenga cáncer de endometrio o cáncer de mama diagnosticado, enfermedad embólica, hepatopatía aguda, enfermedad renal grave, hipersensibilidad a los componentes activos, trombofilias, sangrado uterino anormal o que no está explicado. Hay contraindicaciones relativas, ¿no? Hipertensión arterial crónica, lupus eritematoso, neumatosis, endometriosis, hiperplasia endometrial tratada, enfermedad coronaria, antecedente de ACV. Entonces, las absolutas sí no las podemos utilizar, ¿no? En el caso de las contraindicaciones relativas, en algunos casos se puede evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Generalmente, pues para la terapia de reemplazo hormonal hay tratamiento vía oral, vía transdérmico, vaginal, percutáneo, en implantes, ¿no? Y hay estrógenos con progestágenos. Y hay otras terapias también, que son la tibolona, el galociteno, el valproato, ¿no? Entonces, de lo que es el tratamiento hormonal se puede dar, hay varias pautas, varios regímenes, ¿no? Solamente hay combinado, que es con estrógenos y progestágenos, y hay solamente con estrógenos, ¿no? Entonces, puede ser continua o cíclico, ¿no? Entonces, generalmente cuando es cíclico, se trata de hacer una similar a lo que era un ciclo menstrual en una mujer premenopáusica, ¿no?